una serie de cursos, el primero de los cuales se llama Camino a la Felicidad y está basado en la obra de Ronald Hubbard, este señor, fundador de la Iglesia de Cienciología, pero también un estudioso del comportamiento humano, cuyas conclusiones pueden ser muy útiles para resolver problemas sociales que fuera del ámbito religioso son comunes a casi todas las civilizaciones y creencias. En primer lugar, doña Luz Almeida, abogada y actualmente magistrada de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial. En segundo lugar, doña Susana Díaz Aumán, socia fundadora y presidenta de la asociación Con un pie fuera, que tiene una larga trayectoria de ayuda y tratamiento de personas privadas de libertad. Don Arturo Beltrán, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, también con una larga trayectoria en derecho penal, derecho penitenciario y que conoce bien a fondo este problema y lo ha tratado pues, desde muchos puntos de vista, fundamentalmente legal, pero también con un punto de vista humano. Don Jorge de la Hidalga, fundador de Infoprisiones, que se dedica a ayudar a delincuentes, personas privadas de libertad, familiares, en muchos momentos en los que se encuentran con verdadero desconocimiento de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que se espera de ellos. También escritor y historiador. Y el abogado Fernando Pamos de la Hoz, que es abogado penalista y también es del turno de oficio, que ha tenido un contacto muy prolongado con el derecho penitenciario. Lo primero es agradecer la invitación de Criminón y bueno, pues pensé cuando me hizo la oferta, digamos, Isabel, pues pensé que la mejor contribución que podía hacer aquí a esta mesa de debate pues era traer a Arturo Beltrán, que su intervención va a ser mucho más interesante que la mía. O sea, creía que era realmente hacer un regalo a la audiencia el traerle a él, o sea, que he hecho un poco de truco y yo solamente quería decir, bueno, pues cuando me lo planteó Isabel, que el tema era la reinserción, pues realmente le llaman reinserción, pero eso parece presuponer que es gente que está insertada y mucha de la gente que está en prisión pues no ha estado nunca insertada en esta sociedad. Y esto a mí me lleva a la reflexión de que realmente, aunque me dedique al derecho penal y llevo muchas décadas ya dedicándome al derecho penal, pues siempre he pensado que era lo más arbitrario y que era justo la faceta del derecho a la que nunca me dedicaría por la arbitrariedad. ¿Esto qué conlleva? Pues que la gente que está en la cárcel, desde mi punto de vista, está arbitrariamente en la cárcel. O sea, es ya una arbitrariedad en sí mismo el que llegan a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque cómo está redactado el Código Penal, las penas que se imponen, para qué delitos están dentro de ese código, porque hay muchos delitos que recientemente han llegado al Código Penal, pero han estado siempre fuera. Y esto quería decir pues, que había, digamos, durante muchos años en este país, quiero decir, en lo que es mi experiencia personal, pues que había una carne de cárcel, digamos, había una gente destinada a ir a la cárcel y otra que no estaba destinada a ir a la cárcel. Con el Código Penal de la Democracia y con el avance de la democracia, pues los tipos penales, digamos, se han ampliado y aunque siga habiendo una prevalencia de penas en los delitos que son contra el patrimonio, en robos, en este tipo de delitos, pues claro, se han empezado a incorporar delitos nuevos que son mucho más perniciosos socialmente, ¿no? Pero, sin embargo, llevan unas penas mucho más leves. Llevan penas de multa que normalmente no llevan a la cárcel. Quiero decir, esa arbitrariedad para mí es muy manifiesta, muy patente, y entonces la lucha por esa reinserción creo que debe ser previa, debe ser la lucha contra la arbitrariedad en sí misma del derecho penal. La cárcel, porque vamos a llamar a las cosas por su nombre, no vamos a hablar de centro penitenciario ni de cosas parecidas, la cárcel tiene teóricamente dos funciones, una de custodia y otra de tratamiento en busca de la reinserción. La primera se cumple, el número de presos que se fugan es bajísimo, y la segunda, pues se hace como que se cumple.
no se puede cumplir, en primer lugar, por falta de personal especializado, en segundo lugar, por un cierto derrotismo, en tercer lugar, por esta masificación de los presos y la falta de recursos humanos suficientes para atenderlos. ¿Y qué puede hacer el juez por la reinserción? Pues yo creo que no mucho, sinceramente creo que no mucho, pero puede hacer algo. Ese poquito que puede hacer es aproximadamente lo siguiente. Se define la reinserción con buen criterio, se define la reinserción con criterio democrático, no como el intento de cambiar moralmente a una persona. Cada persona tiene su moral interior y allá él con su conciencia. Simplemente se trata de vivir en libertad respetando la ley penal. Es ese mínimo que se considera, bien, ese es el objetivo último del tratamiento, que una persona sea capaz de vivir en libertad y respete la ley penal. ¿Qué es lo que puede hacer el juez? Yo creo que no mucho, pero sí algo. Ese algo lo concretaría en que para que tú respetes la ley penal, sientas que de alguna manera la ley penal también te respeta a ti. Esto no es fácil, pero se puede hacer un poquito, y ese poquito que está en nuestras manos es lo que nos es exigible. El preso, en principio, ve el derecho como un instrumento de opresión, como la causa de sus males. El derecho ha servido para mandarle a la cárcel, para hacerle sufrir, para separarle de su familia, para privarle de la libertad, para privarle también en buena medida de otras cosas, de cariño, de comprensión, de solidaridad, de sexualidad, de muchísimas cosas. No puede ver en el derecho un amigo. Es imposible que vea en el derecho un amigo. El juez tiene la obligación de, en la medida de sus posibilidades, realizar esa labor docente de decir, mire, el derecho también es capaz de actuar a su favor. El derecho le ha castigado a usted porque usted ha matado, porque usted ha robado, porque usted ha violado, por lo que sea. Pero el derecho también quiere que usted, al menos, se sienta respetado y que salga de aquí no peor que lo que entró. Esa debe ser la mínima vocación de la reinserción proclamada como objetivo de la pena en el artículo 25 de la Constitución. Por lo menos que no entre usted aquí peor que entró. ¿Está en manos del juez esto? Una parte sí. El demostrar que también hay una voluntad del derecho de respetar al preso. ¿Cuál puede ser la voluntad del juez? Ninguna otra que no sea la voluntad de la ley. El juez es el Estado administrando justicia, en la medida en que se lo permite la justicia intrínseca en las leyes. ¿Y qué quiere la ley? ¿Quiere la ley que haya permisos? Los quiere, por eso están en la ley. Si no quisiera, con decir la ley no habrá permisos, ya no los haría. Si están en la ley es para que se concedan, no para que no se concedan. ¿Quiere la ley que el preso acceda progresivamente a la libertad, que no esté todo el tiempo encerrado en una celda, que pueda salir de prisión ocasionalmente, por ejemplo, para trabajar, que incluso cumpla en libertad una pena privativa de libertad, una parte de esa pena privativa de libertad? Lo quiere la ley. Por eso está en la ley lo que se llama el tercer grado, por eso está en la ley la libertad condicional. Se me dirá, bueno, también quiere la ley entonces las sanciones y los primeros grados, es decir, reducir a una persona a un aislamiento casi absoluto, sancionarlo, privarlo de la libertad dentro de la privación de libertad. Sí, también lo quiere, pero no lo quiere como trayectoria ideal. Cuando quiere una trayectoria ideal, la que define la ley no es esa. Eso lo quiere quizá como un mal que entiende necesario, con mejor o peor criterio, pero no es la trayectoria ideal que define. La trayectoria ideal que define es la de permiso, la de progresión, la de libertad condicional, la de libertad definitiva y la de no volver. Esa es la trayectoria ideal que señala la ley. Y si la voluntad del juez no puede ser otra que la de la ley, porque el juez es el Estado administrando justicia, el juez tiene que aplicar la ley también en todo lo que beneficia al preso. Claro, el Estado administrando justicia. Si el juez es el Estado administrando justicia, el Estado no tiene edad. El Estado no tiene sexo, el Estado no tiene ideología, el Estado no tiene miedo, pero el Estado se encarna en seres humanos. Es verdad que el juez institucional
no tiene edad, pero cuando tienes la que tengo yo, la artritis reumatoide te lo recuerda que sí que la tienes. Que no tienes sexo te cuesta menos porque lo recuerdas vagamente. Que la ideología es relativamente fácil prescindir de ella, en tanto en cuanto la ideología, ninguna ideología debe presidir la actuación de un juez por cuanto que el Estado democrático las acepta todas, excepto aquellas que puedan resultar democráticamente aberrantes, como puede ser una ideología racista o sexista. Y el miedo, el gran problema de ese estado que se encarna en un ser humano es el miedo. Porque la tendencia es a decirle continuamente que el preso mejor es el preso preso, no el preso libre, no el preso progresivamente acercado a la libertad. Incluso que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, o Secretaría General, esté integrada en el Ministerio del Interior, no deja de ser un símbolo de todo esto cuando ha estado más de un siglo integrada en el Ministerio de Justicia. La presión de que si pasa algo, si el preso comete un delito, si el preso se fuga, la culpa es del juez, condiciona la actuación del juez. Lo último que puede tener el Estado y aquel que lo representa administrando justicia es un sentimiento de miedo o de autoprotección, o del que a mí no me pase nada, o de que a mí no se me exijan responsabilidades, y sin embargo esa es la tentación más frecuente en la mesa del juez. Y hay que vencerla, y no es fácil, porque la presión social existe. Hay minorías que estarán a favor, pero otra mayoría quiere seguridad. Hoy se vende seguridad, todo se asegura, desde las piernas de los futbolistas hasta la salvación eterna. Todo se quiere tener seguro. Esto es imposible en un sistema de gestión de riesgos como es las decisiones en materia de vigilancia penitenciaria. Por lo tanto, en un sistema de gestión de riesgos, lo primero que hay que asumir es que el riesgo existe y que hay que afrontarlo. Pero entre dos riesgos. Uno, que una persona hipotéticamente aproveche mal un permiso, se sirva con intención artera de una clasificación o de una progresión de grado, traicione la confianza que creías que se había ganado, como hipótesis, por lo cual va a ser castigado. Si se fuga, será capturado, muy probablemente. Si comete un delito, probablemente pague por él, muy probablemente. Es decir, si él comete una injusticia, la va a pagar y la va a pagar cara. En cambio, si la cometes tú, nadie se va a enterar de ella. Es más, probablemente se aplauda si esa injusticia está en favor de un sistema de seguridad. Bien, pues entre una injusticia hipotética cometida por un particular y que va a ser castigada y una injusticia cierta cometida por el Estado y que va a quedar impune, es evidente que la opción ética única es que no tenga lugar jamás la segunda. En esto tengo que decir cuánto nos ayuda la sociedad civil. ¿Cuántas veces recibes el apoyo, la ayuda inestimable de todas estas asociaciones que luchan por los presos, que de alguna manera refuerzan la confianza, que de alguna manera apoyan, avalan, te informan, que son capaces de asistirlos, que son capaces de protegerlos, que son capaces de ayudarlos, que lo hacen casi siempre gratuitamente, a costa de su tiempo y de su esfuerzo. Y yo en este momento, y ya termino, y creo que me he pasado de tiempo, y pido perdón, quiero lanzar un mensaje de reconocimiento y de agradecimiento a la labor
de todas esas personas que tanto contribuyen a que el Estado, administrando justicia, sea capaz de actuar sin miedo. Lo cual parece mentira que haya que hablar en estos términos, pero se me ha pedido que venga aquí a decir la verdad, y la verdad a veces es desagradable. Muchas gracias. La población penitenciaria, bueno, todo lo que hay dentro es el reflejo de la sociedad y por lo tanto tenemos que ser capaces también, las entidades que vamos a entrar a colaborar, ¿no?, a poder contribuir, ¿no?, de alguna manera a fortalecer esta seguridad ciudadana, porque al final de todo es esto, intentar que no haya más víctimas, intentar que esta persona que se va a incorporar posteriormente a la sociedad, pues que no vuelva a cometer más delitos y que si tiene esos miedos justamente que ha comentado el magistrado, efectivamente lo vemos, personas que llevan una trayectoria delictiva muy amplia, pero que cuando les queda muy poco tiempo para salir, plantean estos miedos, ¿no? Entonces, el miedo que nosotros tendríamos que trabajarlo. Y nosotros como parte de esta sociedad a la que representamos, pues es nuestro deber también poder hacer un trabajo con ellos. Nuestra actividad es básicamente voluntaria, pero es un voluntariado profesional, donde somos la gran mayoría psicólogos, hay juristas, hay trabajadores sociales, educadores sociales y muchas personas, filósofos que también han querido contribuir en este proyecto. Nos estamos especializando por esas necesidades que van apareciendo. Ahora, por ejemplo, está el tema de la violencia de género y estamos colaborando con la institución penitenciaria también, con los profesionales y con grupos, ¿no?, grupos específicos para trabajar con los agresores. Como he comentado al principio, nosotros trabajamos, esta entidad nace a raíz de esa necesidad, pero que también somos conscientes de que estas personas, una vez que se incorporen a la sociedad, pues aparte de esos miedos, esa inestabilidad emocional que puedan tener, es necesario que tengan ese refuerzo, ¿no? Y que si desde antes se les escucha y se puede trabajar con ellos de manera psicológica, social, nuestra experiencia nos dice que los resultados han sido bastante prometedores. Tal es así que en este momento estamos trabajando con grupos tenemos delitos violentos y luego para delincuentes comunes y también con varones y mujeres. Pues en delitos violentos estamos trabajando ya con agresores sexuales y con homicidas, asesinatos, violencia de género. Es curioso porque cuando hablamos de estas entidades, pues como que cuando vamos a otros foros, a otras mesas, como que ¿cómo es posible que estéis tratando con esas personas, con esa gente, ¿no?, que la lacra, que deberían de estar allí? Pero el problema es que la sociedad no nos paramos a pensar muchas veces que esta persona va a salir, ¿no? Entonces, ¿y después de la cárcel qué? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cerrar puertas y ventanas? No, entonces, algo tenemos que hacer. Entonces, por eso nace CUPIF, ¿no?, para poder trabajar con ellos desde antes de que salgan. Y en ese proceso, desde antes de salir, hace una incorporación posterior a la vía en libertad, efectivamente están los permisos de salida, el tercer grado, la libertad condicional, libertad definitiva, ¿no? Y lo que ha dicho ahora último el magistrado, que sobre todo que no vuelvan, que no retornen. Pues en ese proceso es la labor que estamos desarrollando, tanto con la institución como con otras entidades, no solamente CUPIF, hay más entidades que seguramente algunas estén representadas ahora mismo aquí entre ustedes y que están haciendo una labor estupenda y muy loable, ¿no?, que muy poca reconocida, pero los que llevamos esto vocacionalmente lo sabemos y lo disfrutamos, ¿no?, porque creemos en la reinserción. Es difícil, ¿no? Muchas veces se critica esta labor desde fuera. ¿Cómo vas a poder hacer una terapia de grupo a un grupo de delitos violentos si la cárcel no puede ser un lugar terapéutico, ¿no? Hay críticas, pero no, es que tenemos que ir donde está la persona. Esta persona va a salir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y esa es nuestra responsabilidad como profesionales. Le vuelvo a repetir, es un trabajo totalmente voluntario, pero que son muchas personas las que estamos comprometidas. Hacemos un ciclo de formación de 3 meses para aquellas personas que desean colaborar. Colaboramos directamente con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con los centros penitenciarios, con el CIS Victoria Kent, porque hay que seguir a todas estas personas privadas de libertad en ese proceso de reinserción.
en cualquiera de sus fases, sea permiso de salida, sea un tercer grado, sea una libertad condicional, inclusive hasta cuando están en libertad definitiva. Mantenemos contacto con ellos, ¿no? Es decir, cuando tengan una duda, algún miedo, algún complejo que quieren comentar, pues nos llaman y mantenemos el contacto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la tarea. No es nada fácil, porque es llegar a ellos, a ellas, a las internas, es un trabajo que requiere de mucha paciencia y mucha constancia, ¿no? Y esto, aparte de, no es solamente la buena voluntad, sino es un trabajo serio, con una metodología bastante rigurosa, y el estar coordinados en todo momento con la Junta de Tratamiento, como los jueces de vigilancia, o en la audiencia provincial, como ya al magistrado en un momento dado hemos coordinado un caso también juntos, ¿no? Que era de un interno con un delito violento. Creo que esa es parte de la labor, como hay otras, Criminón también hace su labor en los centros penitenciarios, así muchísimas entidades, ¿no? Entonces, en ese sentido yo agradezco que el reconocimiento público que haya hecho el magistrado a esta labor que hacemos también las entidades de acción social, a las ONGs, a las entidades colaboradoras con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Y desde mi parte, pues a mí lo que me gustaría es escucharles a ustedes también, y que se pueda crear este momento de poder, no solamente reflexión, sino también de participación. Creo que igual ustedes también tienen muchas dudas, muchas cosas que comentar y que aportar, y creo que desde esta mesa podemos todos nutrirnos, ¿no? En ese sentido, yo agradezco su asistencia y creo que va a ser muy enriquecedora para todos. Muchas gracias. El motivo por el que estás ahí es porque tú has cometido un fallo, te has equivocado en algo, y pones los pies en la tierra y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida? Ya no puedo llamar a los bancos para que paguen las letras porque no me hacen ni puñetero caso. Me han bloqueado las cuentas, me han cerrado las empresas, mi familia, pues mi mujer pasa un poco de mí, con toda la razón, claro. Los amigos están ahí a ver qué pasa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero, reconocer que el que se equivocó fui yo. Porque lo fácil es decir, oiga, no, es que mire, es que yo vivo en un barrio marginal y el vecino es un cabrito, mi padre me pegaba, mi madre salía por las noches, el juez es otro cabrito, la policía son malísimos. No, perdone, cada uno tiene su labor en esta sociedad. Y si tú estás aquí es porque te has equivocado tú. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es un reconocimiento de la culpa. Si lo has hecho mal, tienes que pagar, de la manera que sea, o como imponga la sociedad, pero tienes que pagar. Segundo, ¿cuál es la mejor manera para salir de aquí? ¿Cuál es la mejor manera, la forma más rápida? No crearte problemas, estudiar, hacer actividades, apuntarte a todos los cursos, no meterte en follones, no consumir, tratar de tener mano izquierda con tus compañeros, tratar de tener mano izquierda con los funcionarios. Es una carrera diplomática lo que tienes que hacer en la cárcel. Y adaptarte, claro, porque tú vas de divo, llegas ahí de señorito, no, es que a mí perdona. Tú estás con 130 compañeros en el patio y todos sois iguales. Ahí no hay diferencia, hombre, a no ser que seas Mario Conde o alguno de estos, pero si eres normalito, no hay diferencias. No hay diferencias muy marcadas, con lo cual tienes que adaptarte. Tratar de no aislarte, porque hay mucha gente que se trata de aislar y eso es lo peor que puede hacer, porque vives en un mundo, es una sociedad reducida, pero es una sociedad. Es lo mismo que la sociedad afuera, con unos matices diferentes. Lógicamente la sociedad en libertad tiene unos matices más grisáceos, la sociedad penitenciaria es una sociedad más blanca o más negra. Los matices grisáceos se pierden porque las cosas son muy claras. Este es un chivato, este es este lo otro y este es lo otro. Y todo el mundo se determina, todo el mundo tiene un mote y entonces sabes por dónde vas. Cuando te planteas ya la forma de salir, pues lo único que hay que hacer es seguir las pautas que tú te marcas y aplicar el sentido común nada más. Y yo me lo marqué así. Tuve dificultades porque yo, aparte de ser un preso, no era un preso habitual, era un preso FIES. FIES son unos presos que se denominan presos de fichero de internos de especial seguimiento. Hay 5 catalogaciones que ahora no voy a entrar en detallaros, pero bueno, complica las cosas porque al preso FIES
está en la cárcel dentro de la cárcel, está dentro de una burbuja, está controlado, sus conversaciones están intervenidas, sus cartas están intervenidas, las comunicaciones, exceptuando los vis-a-vis también, y los funcionarios tienen la obligación de hacer un informe diario sobre este personaje, con quién se rodea, con quién no se rodea. Aparte de ello, no puede acceder con facilidad a destinos, que son trabajos, está muchísimo más controlado. Entonces, tienes una dificultad añadida. Yo seguí esas pautas cuando accedí a los primeros permisos y tengo que reconocerlo, porque ya se lo he dicho al juez Beltrán, que no sabéis vosotros los que estáis aquí como oyentes la suerte que tenéis de escuchar a un personaje como el señor Beltrán, porque no es lo habitual. Desgraciadamente no es lo habitual, no es lo que abunda en nuestros juzgados de instrucción ni en los juzgados de vigilancia penitenciaria. La Sala Quinta es famosa en todos los centros penitenciarios por ser una sala progresista. Y bueno, pues gracias a una actuación de una juez nueva de vigilancia penitenciaria que llegó en su momento, Herrera de la Mancha, justo cuando se cambió el sistema de juzgado de vigilancia del normal al central, para los que estábamos juzgados por la Audiencia Nacional, tuve la fortuna de salir en un momento que nadie salía de permiso. Con lo cual, pues fui saliendo de permiso, vi cómo me podía readaptar a la sociedad, vi que el camino que me interesaba ya no era el puramente materialista o económico, sino me interesaba más el mundo social y el mundo cultural. Y bueno, cuando salí ya en tercer grado, primero estuve 4 meses en el CIS Victoria Quent, después me pusieron la pulsera, empecé a trabajar en una fundación. Y se presentó la oportunidad de ayudar a una familia que tenía un hijo en prisión y que desconocía el mundo penitenciario como la gran mayoría de la sociedad. Pero no es culpa de que la sociedad no esté interesada en conocer el mundo penitenciario, que también pasa. Es que los sistemas penitenciarios del mundo son opacos. No interesa que la sociedad sepa qué hay ahí. Tú cuando llegas a casa de tu vecino, de tu amigo, invitado a cenar, a que siempre tiene el cuarto el de los trastos, de donde meten todas las escobas y todo el desorden, cierran y dicen que no lo vean las visitas porque vamos a quedar mal. Pues ese es el sistema penitenciario, esas son las cárceles de la sociedad, lo que hay que tener tapado. Entonces, como ningún sistema penitenciario en el mundo es abierto a la sociedad, la gente desconoce. Entonces, en este momento a ti te detienen y la familia no sabe qué hacer. Entonces, si en un momento dado yo enfoqué el principio del proyecto Infoprisión a informar y ayudar a los presos y tal, en este momento el proyecto está totalmente enfocado a las familias, porque todos esos detalles tan nimios que nos parece, porque vosotros si tenéis cualquier necesidad, cogéis el teléfono y llamáis, que en la cárcel no se puede hacer así fácil y las familias no pueden contactar, pues tratamos de resolverlo en la página. Es una página informativa, no es reivindicativa porque yo no tengo nada que reivindicar. Yo lo hice mal, he cumplido mi pena, mal que bien, a mí la cárcel me ha venido bien por un motivo, he perdido todo lo que tenía, por supuesto, familia, negocios y todo. No tengo un duro, tampoco me preocupa, pero me ha venido bien porque me ha dado ese punto necesario de tranquilidad y de reflexión, primero, para conocerme a mí mismo. Segundo, que lo repito siempre, para saber lo que no quiero de la vida. Y tercero, para saber lo que quiero de la vida. Y bueno, poco más. Lo que sí necesitamos en el tema de la reinserción, porque tengo que tocar el tema porque creo que es obligado, el tema de la reinserción yo creo que parte de uno mismo. Si uno no quiere reinsertarse, ya te pueden poner 50 programas que no te vas a reinsertar. Tienes que reinsertarte tú y para reinsertarte tú tienes que reflexionar y saber que has hecho mal. Y entonces escribí un libro que se llama Las Patrias Perdidas y es al albor de ese libro de donde ya empecé un poco a escribir lo que fueron mis inicios en turno de oficio, en las comisarías, toda la gente que vi morir cuando empecé a ejercer en el año 91, la gente que moría enferma de SIDA en la cárcel de Carabanchel. Yo veía muchas madres que llegaban a por el cadáver de sus hijos que no les dejaban ni salir de prisión para morir dignamente, sino que morían allí como perros. Luego, pues todo se ha humanizado, pero sí que todo lo que yo podría decir en esta charla pues está en ese libro, escrito pues con mayor valentía de la que puedo tener en esta mesa, precisamente por lo que me pueden imponer los jueces que tengo al lado, porque en muchos casos soy muy crítico con el Consejo General del Poder Judicial, con los jueces estrella, con los abogados estrella, con los medios de comunicación y bueno, pues decir que para mí es un honor estar aquí y que me considero
abogado de a pie, de infantería, de abogados de infantería, nada de abogado estrella ni de renombre, ni mucho menos, sino siempre llevando la humildad desde el principio y, sobre todo, como digo, aplicando la compasión, porque yo creo que esta profesión es importantísima, sobre todo la función social. Yo sigo haciendo guardias, ahora en agosto, el 18, tengo una de la Audiencia Nacional, y por muy mayor que me haga, por mucho que pague la hipoteca, yo creo que siempre seguiré estando en el turno de oficio, porque me parece que lo que nos enseñan, yo creo que lo haría hasta pagando, porque en muchos casos lo que a mí me enseñan es algo que no me enseña nadie en la vida. Y sobre todo conocer a la gente, su sufrimiento, y desde ahí lo que yo pues, les puedo enseñar a mis hijos, también ver lo que es el sufrimiento humano, aplicar la compasión y sobre todo pues, ver que la cuna cómo condiciona a los seres humanos y cómo en muchos casos todo el mundo tiene que tener una segunda, tercera y cuarta oportunidad, y que además no somos quien para juzgar a la gente. Y bueno, pues un poco eso, que en el libro está todo reflejado y se descarga de forma gratuita, y me gustaría que lo leyerais porque en el fondo versa sobre lo que versa este coloquio o este debate. Y es un poco, pues cuento pues un poco lo que es la reinserción, como por ejemplo en el caso de Antonio Puerta pues no tuvo ninguna posibilidad y bueno, independientemente de lo que hizo, dejó de decir, pues la presunción de inocencia saltó por los aires, porque siempre tendría que haber también, la reinserción va muy anudada a lo que son los medios de comunicación, y hoy en día los medios de comunicación te destrozan literalmente. Entonces a él le destrozaron, independientemente de lo que hizo, como se destroza, y como la libertad de expresión pues es un derecho que es infinito, pues en cuanto choca contra la presunción de inocencia siempre gana la libertad de expresión, que bueno, que a mí me parece maravilloso, pero no nos damos cuenta de que hay seres humanos detrás y sobre todo familias destrozadas, que si se añaden el dolor de las patologías de los hijos con el dolor de esas prisiones preventivas dictadas desde los medios, y luego encima, bueno, pues las muertes y todas esas cosas, pues yo creo que la compasión es una cosa que falta a la sociedad, y desde ahí, pues nada, daros las gracias y lo que queráis preguntar, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar aquí dando las gracias a nuestros participantes y a todos ustedes por haber asistido. Un momento. Y confirmar nuestro compromiso de seguir ayudando en la medida que podamos a los presos y seguir empujando el debate para que la sociedad sepa que detrás de los muros pues hay también una vida. Muchas gracias. Buenas tardes.